la tarde con 13 minutos. Gracias por estar con nosotros. Volvemos a Alerta. Ya voy con Rodrigo Sánchez, reacciones políticas. Ya lo saludo también, lo involucro a Rodrigo también con una arista que va a tener que ser muy, muy importante. Recordemos que este grupo criminal no solo participó en el secuestro, en el entierro de Ronald Ojeda, sino que también en el teniente carabinero Samuel Sánchez. Nuestro carabinero también, una agrupación que está metido en secuestros y en homicidios. Julio, ¿quién es el Turco? ¿Quiénes son los piratas? ¿Qué tan importantes son dentro del Tren de Aragua? Para que le vayamos explicando a la gente la importancia del operativo que se hizo acá y que termina en Estados Unidos con la detención del Turco. Julio, otra vez contigo. Último minuto. Sí, hay que dejar algo muy en claro. Los piratas son una célula, así como lo hemos visto, por ejemplo, los gallegos en la zona norte. Ellos están concentrados acá en el sector centro. Son integrantes del Tren de Aragua. Incluso han tenido algunos líderes siendo parte de esta agrupación. Y de hecho, del 2024, lo que ha señalado la propia Policía de Investigaciones, de los 24 sujetos que detuvo el año pasado, integrantes de la agrupación del Tren de Aragua, 8 son parte de esta célula denominada como los piratas. Una célula que es principalmente partícipe de delitos de secuestro, extorsión, homicidios e incluso sicariato, que se concentra en la zona poniente de la capital, o que también ha tenido diferentes puntos estratégicos para realizar sus distintas operaciones y o casos de torturas, incluso secuestro. Por eso se marcaron dos puntos importantes, además de la comuna de Maipú, donde se consigue la detención de este ciudadano colombiano que les comentábamos. Tendría labores importantes en el homicidio de Ronald Ojeda. Estamos hablando de la comuna Estación Central y San Miguel. Estos lugares serían sectores de tránsito. ¿A qué nos referimos con esos sectores? Donde trasladaron a sus personas secuestradas, a las víctimas que fueron secuestradas, donde realizaron actos de tortura y luego se retiraron de ese sector. De todas formas, se realizaron procesos de allanamientos en esos lugares ante la posibilidad de encontrar a más personas. Pero aquí nos centramos en el personaje más llamativo en esta oportunidad, que es el Turco. Su nombre es Adrián Gómez, quien ha sido detenido en Estados Unidos tras, por supuesto, esta alerta y esta orden emitida por parte personal de la Policía de Investigaciones, ya que él también, siendo uno de los líderes cabecillas del Tren de Aragua, habría implantado a los piratas en la comuna de Maipú, en la región metropolitana, para cometer estos delitos de extorsión y también estos delitos de secuestro en diferentes procedimientos y ámbitos. Y otro aspecto que tú señalabas muy importante, Rodrigo, no tan solo a esta agrupación se le vincula con lo que es el secuestro y la muerte de Ronald Ojeda, sino que también se le vincula con el homicidio del mayor Emanuel Sánchez en la comuna de Quinta Normal hace ya el año pasado, cuando él saliendo de un evento religioso, de un culto religioso, junto con su esposa y su hijo, se percata de delincuentes que habrían protagonizado el robo de teléfonos celulares. Los sigue, se enfrenta a ellos, hay un intercambio de disparos donde fallece el mayor de carabineros y también uno de los delincuentes. Eso conllevó un procedimiento de búsqueda que consiguió la detención de diferentes personas que también tenían labores importantes en la fundación como tal del Tren de Aragua, como son, por ejemplo, Larry Álvarez, conocido como Larry Changa, que fue detenido también en Colombia, o el Bobby, que también fue detenido en Colombia y que escaparon tras protagonizar la muerte de este funcionario de carabineros. Estas dos personas que les comentamos, más el Turco, son cabecillas del Tren de Aragua que instauraron a los piratas acá en nuestro país para cometer estos delitos de extorsión y secuestro, Rodrigo. ¿Qué relación? Y me acuerdo muy bien que lo conversamos, Julio, y también lo hablamos con muchas autoridades en esa época. ¿Qué relación tiene el gobierno venezolano, autoridades venezolanas, con esta historia, con la muerte de Ronald Ojeda? Hoy hay la posibilidad, según lo que dicen los fiscales, el fiscal Barros, por ejemplo, a cargo de esta investigación, que hubo relación, que hubo instrucción, que hubo alguna ligación desde Venezuela, autoridades de Venezuela, con la muerte, con el secuestro y con el entierro de Ojeda. El fiscal Barros lo comentaba, que es una hipótesis que ha tomado bastante fuerza, pero eso se va a ver, de hecho, en el aspecto político. Se consultó, de hecho, hoy en el punto de prensa que realizaron ahí en la comuna de Maipú, porque llegaron todos los representantes de ambas instituciones policiales, Carabineros y Policía de Investigaciones, y además el fiscal nacional, Ángel Valencia, junto con el fiscal Barros, que también comentó esta situación y que, de hecho, remarca lo importante de este operativo, de cómo se logró desbaratar una agrupación criminal perteneciente al Tren de Aragua y que estaba realizando delitos de secuestro,
secuestros torsivos y que además una de las aristas es la que tú comentabas, que puede por supuesto generar bastante repercusión a nivel internacional. Revisemos las declaraciones por parte del fiscal nacional Ángel Valencia, quien llegó a la toma Santa Marta y quien estuvo presente en este gran allanamiento que se realizó en el lugar para desbaratar a los piratas. Último minuto. Es una agrupación integrada especialmente y particularmente por ciudadanos extranjeros. Es un golpe duro a la estructura del Tren de Aragua en Chile. No estamos investigando delitos aislados, estamos investigando y desbaratando una asociación criminal. Una asociación criminal que había cometido decenas de delitos en Chile y que, insisto, tenía también una ramificación internacional. Último minuto. Bueno, Valencia habla de una ramificación internacional que también se ve ratificado con la información que entregaba Julio hace un ratito, la detención del turco en Estados Unidos. Y hay algo muy importante que está diciendo el Ministerio Público, que dicen que con esta operación del día de hoy, instituciones policiales más el Ministerio Público cree que la asociación criminal, esta agrupación criminal de los piratas de Aragua, va a quedar prácticamente desmantelada, Julio, en lo que dice relación con los secuestros y secuestros con homicidio. Porque hoy día hay que considerar que fueron 3 comunas, Maipú, Estación Central y San Miguel. En estas 3 comunas era donde se iban distribuyendo ellos y eso nos permite a nosotros también ir sacando conclusiones si eran zonas donde habían muchos homicidios, secuestros en algunos sectores específicos que tantas veces nos toca comentar, Julio. Sí, y aquí podemos incluso remitirnos a investigaciones anteriores y descubrimientos anteriores. Por ejemplo, en la comuna de Maipú se encontraron 2 casas de tortura en esta comuna, en el sector de Rinconada. Acá los trabajos fueron centrados más en los lugares donde habitaban los personajes de interés para personal de la Policía de Investigaciones. La toma Santa Marta. Ahí fue encontrado este hombre colombiano, también fue encontrado un hombre de nacionalidad venezolana que ellos tendrían participación en lo ocurrido con Ronald Ojeda, por lo menos uno de ellos, pero que sí son parte de los piratas de Aragua. En el caso de San Miguel y en el caso de Estación Central, acá se hizo una investigación y un allanamiento para encontrar elementos que sean interesantes para la investigación y por supuesto alguna búsqueda de sujetos interesantes también para la investigación. Pero acá lo que se ha señalado es que tanto el lugar allanado en la comuna de Estación Central como el lugar allanado en la comuna de San Miguel cumplían labores de tránsito. ¿A qué nos referimos? Ingresaban estos integrantes, estos piratas, por así decirlo, con víctimas de secuestro, que posteriormente eran torturadas en esos lugares, que eran mantenidas al interior de estos espacios y que luego eran trasladadas a otros puntos o ellos mismos se trasladaban hasta otros puntos de la región metropolitana. Esos son los diferentes aspectos importantes a las investigaciones. El fiscal Barros lo comenta a continuación. Vamos. ¿Cómo no? Último minuto. Lo que hemos hecho es desarticular una organización que son los Piratas de Aragua, que creemos que con este procedimiento, como señaló el fiscal nacional, va a quedar prácticamente desmantelada esta organización en lo que dice relación con los secuestros y con los secuestros con homicidio en primer lugar. Esto es finalmente la etapa cúlmine donde muchos de los imputados ya los habíamos pasado también detenidos por hechos puntuales, pero el día de hoy los estamos investigando y los vamos a formalizar por la asociación criminal que tenían conformada en nuestro país. Tenemos al líder detenido, tenemos a los grupos intermedios, pero también tenemos a aquellos que participan justamente acá al frente en el enterrar, digamos, el cuerpo del teniente Ronald Ojeda. Último minuto. Bueno, hace mucho tiempo en nuestro país venimos hablando de homicidio, de secuestro, de extorsión, de sicariato. Hoy estamos poniendo caras. Hoy hay rostros. Hoy hay imágenes que entrega Julio con nuestro equipo, con personas detenidas, 4 detenidos. Uno que participó en la muerte de Ojeda, colombiano. Otro de los detenidos también perteneciente a la organización de los piratas. 16 personas involucradas, los piratas que son 23, por lo menos la primera mirada que tiene la Fiscalía. O sea, hoy día tenemos caras. Y uno va a lo que vivimos y que nos tocó transmitir, lamentablemente, el asesinato de Emanuel Sánchez, el carabinero, que hablamos y tanto de él. Después tanto tiempo hablando de Ojeda, acuérdense que nosotros fuimos los primeros, no es porque haya sido ese el dato de la exclusividad, eso no es competencia, sino que cuando mostramos el video de la PDI ingresando al edificio,
al frente del campamento, ingresando al departamento de Ojeda. Y de inmediato hicimos el link. ¿Y por qué Ojeda? ¿Se acuerdan que revisamos videos antiguos de él reclamando contra el gobierno de Maduro? Y empezamos a preguntarnos políticamente también, ¿no habrá existido alguna ligación desde Venezuela, alguna solicitud para buscar a Ojeda? Bueno, resulta que con estas caras, con estos mismos lenguajes, hay dos personas que ya no están, Sánchez, Ojeda, y en la misma banda, pero lideradas por uno, por el turco, detenido hoy en Estados Unidos, Julio. ¿Qué importancia tenía el turco? ¿Era el que maquineaba todo desde allá? ¿Él trabajaba? ¿Él estuvo alguna vez en Chile? ¿Él recorría otros países? ¿Era él tal vez autor intelectual? ¿O el vínculo, no sé, el nexo, el vínculo directo con el gobierno venezolano? ¿O acá eran solo soldados y él manejaba desde Estados Unidos todo? ¿Cómo lo podemos entender? Claro, el turco, cuyo nombre es Adrián Gómez, al igual que Larry Changa, al igual que el Bobby, es uno de los cabecillas del Tren de Aragua en general. Pero el turco aquí cumple una labor que es importante para poner en marcha a los piratas de Aragua acá en nuestro país. Él estuvo en Chile, él operó en Chile, él llevó a cabo delitos de extorsión, llevó a cabo delitos de secuestro, como comenta la Policía de Investigaciones. Fue un personaje que inmediatamente fue identificado e intensamente buscado. Él, incluso, la orden de captura se emite desde nuestro país, dado que se logra confirmar de que él mantenía una suerte de comunicación con los demás integrantes de los piratas en Chile para llevar a cabo diferentes delitos extorsivos y de secuestro, que es, por así decirlo, la especialidad que tenían los piratas y la especialidad que llevaba a cabo el turco en nuestro país, porque él estuvo, al igual que Larry Changa, estuvo al igual que el Bobby acá, liderando diferentes células y diferentes grupos del Tren de Aragua para cometer estos delitos. Julio, ¿y el Bobby con esta qué papel jugaba ahí? Con estos nexos y continuaba justamente trabajando. Hablamos del turco, hablamos de Larry Changa. Ojo que el Bobby, Rodrigo, ¿Y el Bobby qué papel jugaba? Detenido. Claro, de hecho, mira, de toda la investigación que se ha llevado por el caso de Ronald Ojeda, hay en total, desde el inicio de los peritajes, que vienen por lo menos desde el 21 de febrero en adelante, hay ya 6 personas detenidas. De estos 6 detenidos, 3 son parte de los líderes. Uno de ellos, el que tú decías, Carlos Gómez, el Bobby, que, ojo, es detenido en Colombia, se está esperando su extradición y que tenía diferentes vínculos con el Tren de Aragua y diferentes manejos. Algo muy importante del Bobby, que no tan solo está involucrado en el caso de Ronald Ojeda, él incluso también está asociado al quíntuple homicidio que ocurrió en Lampa. De ese tipo de personajes estamos hablando, que están detenidos o que están con orden de extradición y que tenían comunicación con el turco. Larry Changa es detenido en Colombia luego del homicidio también de Ronald Ojeda y también es investigado por el caso de Manuel Sánchez. Se van juntando los personajes. Incluso Larry Changa es uno de los fundadores del Tren de Aragua en Venezuela. Esos son los personajes que están en estos momentos detenidos o a la espera de su extradición por esta vinculación. Hay unas declaraciones que entregó personal de la PDI destacando el trabajo, primero realizado por ellos, pero también señalando qué es lo que realizaba el turco. ¿De qué personaje estamos hablando que es encontrado en Estados Unidos y detenido en ese país? ¿Quién es el turco? Lo responde justamente personal de la Policía de Investigaciones en estas declaraciones. Último minuto. Es uno de los, entre comillas, líderes que articulaba operaciones delictuales en nuestro país, pero es un ciudadano venezolano y que está detenido actualmente en Estados Unidos. No, es un delincuente que estuvo en nuestro país, es un ciudadano venezolano que ingresó a nuestro país, estuvo por un tiempo determinado, articuló algunas operaciones de manera directa, material, en nuestro país y posteriormente, producto del trabajo y de la persecución penal que se desarrolla en nuestro país, este sujeto decidió salir de este país, de nuestro país, y desarrollar y articular operaciones delictuales desde el extranjero, esencialmente porque le daba más seguridad articular estas operaciones desde el extranjero para evitar ser detenido por la autoridad chilena. Último minuto. Bueno, y era un líder que se escondía, que estaba en distintos países, que aparecía en Colombia, que aparecía en Costa Rica y ahora es detenido también en Estados Unidos. ¿Y cómo se infiltra en Estados Unidos? ¿Cómo entra él a Estados Unidos? Si uno va y te controlan entero, te ponen un escáner y te dan vuelta en una máquina, te ven
sin nada. Y entró a Estados Unidos. Bueno, hoy detenido en Estados Unidos. Julio, voy a seguir contigo, esta noticia no para, pero déjame involucrar a Rodrigo Sánchez para ver la arista política. Esta arista política que también, Rodrigo, la venimos conversando hace rato. ¿Hay alguna ligazón, hay alguna hebra que nos permita decir, olfatear, que esta fue una instrucción del gobierno venezolano de ir a buscar a Ojeda? ¿Se puede pensar en esa hipótesis? Estamos reflotando una hipótesis que la dimos desde el inicio de esa jornada cuando lo detuvieron Ojeda en su departamento. Y hace poco la ministra Toá también había hablado de esto. Bueno, las primeras reacciones en el gobierno contigo, Rodrigo Sánchez, bienvenido. Último minuto. ¿Cómo te va, Rodrigo Sepúlveda? Muy buenas tardes. El gobierno puntualmente prefiere hablar de un trabajo riguroso y no de una hipótesis en relación a lo que expuso hace algunos días el propio fiscal Barros al ligar el crimen de Ojeda puntualmente con el régimen de Nicolás Maduro, algo que le significó incluso críticas por parte de algunos dirigentes del Partido Comunista. Vamos a profundizar en eso, pero primero te quiero contar que desde La Moneda han valorado ampliamente este operativo, este mega operativo que se realizó durante esta jornada con estos allanamientos en las comunas de San Miguel, de Maipú y de Estación Central. ¿Por qué existe una valoración amplia? Porque desde el Ejecutivo plantean que esto demuestra que el trabajo de instituciones del Estado que antes no trabajaban de manera coordinada, hoy están trabajando de manera mucho más aceitada. Estamos hablando de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público y, ojo, también un rol muy importante de Gendarmería, porque esto no solamente abarca los allanamientos en terreno de las comunas que vimos durante esta jornada, sino que también un trabajo en las cárceles, considerando los nexos que existen todavía en relación a algunos detenidos que forman parte de esta organización criminal y sus contactos con personas que se encuentran en libertad o se encontraban en libertad operando en relación a distintos crímenes, a distintos delitos, como ustedes bien señalaban con Julia Humada, la extorsión, los delitos de homicidio, también de secuestro. Entonces es algo que se ha valorado muy ampliamente por parte del gobierno, porque se señala también que este trabajo de coordinación ha costado bastante. Rodrigo, recordemos además que ya se va a cumplir casi un año del crimen puntualmente de Ronald Ojeda. Recordemos que fue en febrero del año pasado cuando nos enteramos de este secuestro y 10 días más tarde, después del 21 de febrero puntualmente, nos enteramos de cómo había operado más o menos este crimen, estos delincuentes, cómo habían enterrado bajo cemento a este ex militar venezolano. Y a partir de eso se iniciaron varias gestiones comunicándose con autoridades del gobierno venezolano. Tú recordarás que se hicieron varias gestiones desde la Cancillería y desde el Ministerio del Interior para que se facilitara información en relación a los posibles involucrados en este crimen, en relación al Tren de Aragua. En un comienzo incluso el régimen de Nicolás Maduro había negado la existencia del Tren de Aragua, al menos en Venezuela. Posteriormente fueron flexibilizando su postura y finalmente se entregó poca información. La evaluación en relación a esos contactos que se tuvo con autoridades venezolanas fue negativa, y de hecho a partir de otros trabajos que se realizaron con otros organismos internacionales, con otras autoridades en otros países, es que finalmente se ha dado con el paradero de varios de estos delincuentes. Ustedes ponían el caso en Estados Unidos, puntualmente del Turco. Bueno, también han existido gestiones en relación a las policías de ese país. Ha sido un trabajo colaborativo tanto a nivel interno como a nivel internacional para ir desbaratando a este Tren de Aragua, y hoy se da este gran golpe que es valorado como uno de los golpes más grandes a esta peligrosa banda internacional. Te quiero dejar con algunas palabras que entregó la jefa de gabinete durante esta mañana aquí en el Palacio de La Moneda, valorando precisamente el trabajo que realizaron las instituciones policiales y también el Ministerio Público. Último minuto. A nombre de nuestro presidente queremos expresar nuestro reconocimiento, valoración a la gestión que se ha realizado y nuestro apoyo, porque queda mucho todavía por hacerse y por saberse. Cuando empiecen a hacer las diligencias propias de la formalización y se conozcan los detalles de la investigación, van a llegar a la luz muchos antecedentes que van a ser muy reveladores de cómo operan estos grupos, de cuáles son sus vínculos, y eso esperamos que también se siga con mucha atención de parte de la opinión pública, y no me cabe duda también va a generar atención internacional. Bueno, Rodrigo, déjame traspasarte una sensación. Habitualmente en este tipo de
de entregas, de allanamientos, de descubrimiento, de cierre de ciclos de operaciones que llevan tanto tiempo, donde se entrega, donde a través de los mismos medios de comunicación se utilizan para decir, bueno, nosotros hemos capturado a X. Hoy los piratas, hoy se captura el turco. Antes me acuerdo que estaba Monsalve, que estaba el subsecretario Vergara, que aparecía la ministra Toá, dando esta comunicación públicamente. Y hoy me sorprendo porque me encuentro con el fiscal Barros, él como el gran protagonista. Estaba como director de las policías, estaba Carabineros también, pero no había presencia del gobierno en las personas encargadas en estos roles. No sé si me sigues. Antes era muy notorio ver un primer plano de Monsalve, de Vergara, de la ministra Toá. Hoy no. ¿Por qué? Fíjate, Rodrigo, que durante esta jornada le consultamos a la ministra Toá en relación a la ausencia de autoridades de gobierno en este mega operativo, porque ya durante la mañana había algunas críticas por parte de parlamentarios de oposición que planteaban que el gobierno tenía que estar en terreno respaldando a las autoridades policiales. Sin embargo, en esta oportunidad el Ejecutivo tomó la determinación de ser más sobrio, podríamos decir, en esta suerte de puesta en escena. De hecho, la vocería quedó radicada aquí en Palacio por parte de la ministra del Interior, Carolina Toá. Ella planteaba, Rodrigo, de todas maneras que la presencia de autoridades de gobierno en operativos donde hay exclusiva responsabilidad en relación a las directrices, qué lugares acudir, por supuesto, a quienes detener, son de las policías, es algo extraordinario. O sea, cuando veíamos al ex subsecretario Monsalve o Eduardo Vergara, el ex subsecretario de Prevención del Delito, desplegados en terreno, eran situaciones particulares. Hoy se quiso actuar con mayor sobriedad. Ahora, algunos especulan, por supuesto, que debido a las tensiones o distanciamiento que ha existido durante los últimos días en relación a la disminución presupuestaria en el presupuesto en el área fiscal de este año en relación a la Fiscalía. Recordemos que ayer hubo un encuentro entre el fiscal nacional Ángel Valencia con el subsecretario Cordero, también con el ministro de Justicia Gajardo, también estuvo presente Mario Marcel, el ministro de Hacienda, precisamente para buscar un mecanismo para que la Fiscalía no se viese perjudicada en relación a esta disminución presupuestaria. De todas maneras, habían ciertas tensiones en el ambiente. Nos han asegurado, tanto del Ministerio Público como desde el Ministerio del Interior, que aquí no hay ninguna tensión, no hay ningún distanciamiento, solamente fue una determinación por parte del Palacio de la Moneda de llevar este acto con mayor sobriedad y comunicar todo oficialmente desde Palacio. Te invito a que revisemos precisamente las palabras que entregó la jefa de gabinete en relación a esta polémica durante esta mañana aquí en la Casa de Gobierno. Último minuto. Porque es una diligencia de la Fiscalía con las policías, no es una actividad política. Las consecuencias políticas que pueda esto tener desde el punto de vista incluso de la política exterior o de las discusiones entre los partidos corren por una cuerda. Lo que a nosotros nos interesa, a la policía y a la Fiscalía, me estoy hablando a nombre de todos nosotros y incluye a Gendarmería, es desbaratar una organización criminal que en esta ocasión, tal como señaló el fiscal Barros respecto de uno de los delitos que se investiga, tuvo una motivación política para cometerlo. Primero, es totalmente extraordinario que nosotros asistamos a operativos, no es lo normal, pero creo particularmente en este caso, haría un llamado en ese sentido a que tomemos la dimensión de lo que hoy día pasó, la importancia que tiene este resultado. Entonces, no es un tipo de acción, de hecho, en que podamos detenernos en nimiedades, pequeñeces o de frentón, cagüines en torno a cómo fueron los puntos de prensa. Sinceramente, como gobierno, estamos fuera de esa discusión. La discusión que nos importa es que aquí hay gente muy, muy mala que cometió crímenes horrendos y que el Estado de Chile los está encontrando y los va a castigar. Último minuto. Sí, me falta otra pieza a mí y me la pregunto. Hoy día lo conversábamos con la Gaby, con Alonso, de la voz del presidente de la República hoy. Ustedes saben que es una posición muy personal. A mí me cargan las autoridades que aparezcan a sacarse fotos en este tipo de eventos. La pega le hicieron otros. Y él a veces se la lleva a las autoridades. Por lo tanto, a veces, bajo mi punto de vista, me parece muy bien las autoridades silenciosas y que no tengan todos los focos ellos, como llevándose todas las chapitas y los premios, si el trabajo fue de otros. Yo ahí tengo una distancia y me parece correcto a veces que no aparezcan. Muchas veces, a veces, ¿se acuerdan las discusiones que teníamos con Monsalve, con Vergara? Porque aparecían. Es bueno a veces callar y dejar que los otros se muestren.
aquellos que hicieron la pega. Entonces, me preguntaba con Alonso y con la Gaby hoy día, ¿y el presidente? ¿Y por qué se los digo? No es porque tenga que aparecer por aparecer, sino porque hoy día se está dando el golpe más importante en su gobierno y que tiene una relación directa con Venezuela y que tiene una directa relación con Estados Unidos con la detención del turco. Por eso que hoy creo, con mucha modestia se los digo, que el presidente tendría que haber hablado, porque esto es relevante lo que se hizo hoy día. El trabajo es realmente sensacional en esto. Acá se desbarata a los piratas, que es una célula del Tren de Aragua, lo que siempre se había buscado, con homicidios, con secuestro, con extorsión, que tiene vínculo con lo de Ojeda directamente y que tiene vínculo lamentablemente con lo de Manuel Sánchez, el carabinero también asesinado. Entonces hay mucho vínculo. Este trabajo es para aplaudirlo y para destacarlo. Lo que hizo la Fiscalía, lo que hizo Carabineros, lo que hizo PDI, lo que hizo Gendarmería. Entonces, a lo mejor un aplauso del presidente destacando esto. Tal vez ni siquiera metiéndose en lo político. No sé, Rodrigo, ¿cómo lo ven allá? El presidente va a hablar, es necesario que hable, es mejor que calle. ¿Qué mirada tiene el mismo gobierno sobre esto? ¿O se espera que lo haga más tarde? A ver, Rodrigo, dos cosas en relación a lo que tú comentas. Algo que es un hecho y otra cosa que es más bien un análisis. El hecho en sí es que el presidente de la República ha estado atento a las gestiones que se han hecho durante esta jornada, atento al mega operativo y, de hecho, la intervención que hace la ministra Carolina Toá desde la Casa de Gobierno parte con la frase: en nombre del presidente de la República quiero valorar el trabajo que han realizado las policías, el Ministerio Público y la Gendarmería. Por lo cual, el presidente ha estado atento a cada movimiento que se ha hecho en relación a este tema. Ahora, algo que responde más bien al análisis. Recordemos que la ministra del Interior, Carolina Toá, es la principal encargada política del gabinete del presidente Gabriel Boric en los temas que tienen que ver con seguridad. Hay una implementación todavía que se tiene que realizar en relación al Ministerio de Seguridad Pública. Para eso falta un poco todavía, pero ella es la principal responsable. Y es una figura política que durante los últimos meses se ha visto sumamente debilitada precisamente por la agenda de seguridad, que es una agenda compleja y ha recibido varias críticas por parte de la oposición. El hecho de que ella sea la cara del gobierno durante esta jornada para presentar este mega operativo, para valorar el trabajo de las instituciones y también plantear que nunca antes se habían coordinado de tal manera para capturar a una banda importante del crimen organizado, es una señal política importante de respaldo por parte también del propio presidente de la República, una figura política que ha salido muy dañada precisamente por esta agenda. Es por eso, probablemente, que su rostro es la cara visible durante esta jornada por parte del gobierno para valorar este tema. No descartemos que el mandatario se refiera quizás en la cuenta de X o quizás durante el transcurso de la jornada a este importante hecho, pero de momento es la titular del Interior la encargada de comunicar lo que ha ocurrido durante este día. Está muy bien que aparezcan voces, reemplazando al presidente. Pero en cosas tan relevantes como esta, me parece que la voz del presidente está por sobre cualquier ministro o ministra en esta pasada. O sea que la voz del presidente en este momento, haber desarticulado lo que se logró, era mucho más relevante escucharlo a él, que alguien que lo pudiera reemplazar, entre comillas, porque uno al final sabe que es el rol de la ministra, sabe, y además que está asociada con esto. Pero en esta instancia, este transatlántico que se logró derribar, a mí me parece que el presidente tendría que haber hablado. Bueno, esperemos qué pasa. Son recién 20 para las 2 de la tarde. Rodrigo Sánchez, gracias por todo. Gran trabajo como siempre, amigo mío. Un gusto verte.